Hola amigos y amigas, soy Ricardo Grosona y estamos presentando este programa Cristonautas, es decir, navegamos en Cristo, junto a nuestro querido amigo el Padre Hernán Pereda. Padre Hernán, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes. Y sigue la alegría de compartir estas cosas tan importantes. Sigue la alegría, ya llevamos 6 programas en este tema tan interesante de seguir la historia de la salvación. Pero cuando decimos historia, yo en el programa anterior te preguntaba, dame algunas ideas de por qué a esto le hemos llamado historia de la salvación. Primero historia, y ahora te preguntaría por qué la historia está unida a la salvación. ¿La salvación de qué? Muy simple. La salvación del mal. ¿Y qué es el mal? Pues quizás 2 referencias muy simples. En el paraíso terrenal estaba el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, la libertad. Es decir, salvarnos del mal uso de la libertad, que es un don que Dios nos dio para poder amar. Y esa es la razón por la cual somos libres. Yo quiero que esto lo has dicho muy rápido y me parece que algunas ideas me son muy buenas y familiares, pero me gustaría que lo fuéramos como descomponiendo. Estamos hablando de historia y salvación y yo te pregunto, salvación, ¿qué es salvación? Del mal. Del mal. Del mal, ¿y qué es el mal? Bueno, hablé del árbol de la ciencia de la libertad. Y hay otro momento que quizás puede ser una referencia clara. Al final del Padre Nuestro decimos, líbranos del mal. Y de eso nos viene a salvar el Señor. ¿Y qué es el mal? Todo aquello que hace el hombre contra la razón de su existencia. Contra, diríamos los cristianos, la voluntad de Dios, que es una voluntad de bien, una voluntad de santidad. Y entonces la falsa elección, falso uso de la libertad es lo que lleva al hombre al mal, y de eso tenemos que salvarnos y salir adelante. Y por eso a estos programas que son de historia de la salvación, el verdadero, único Salvador es Cristo, y por eso queremos navegar con Él, que nos ayude a salvarnos del mal. Y esta historia de esta salvación del mal, bueno, ha tenido varias etapas. Ustedes la pueden ver con mayor claridad en esta pantalla. Y estamos leyendo el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento habíamos quedado en el programa pasado, Padre, en un rey que citó nuestro Señor Jesucristo. Salomón en su pompa, dijo. En su esplendor, sí. En su gran esplendor, ni siquiera Salomón se vistió como uno de estos lirios. Exacto. O sea que ya era conocido Salomón. Ahora, a esta altura del programa y por lo que acabas de decir, me das pie para decir una cosa. Yo personalmente soy un loco entusiasta del Antiguo Testamento. Soy mucho más entusiasta del Nuevo, por si acaso. Pero estoy convencido de que si no conocemos el Antiguo Testamento, la lectura que hagamos del Nuevo es una lectura debilitada, es una lectura tangencial y superficial. Y lo que tiene de fascinante el Antiguo Testamento es que no son teorías, sino que son 2000 años de historia, y en donde los hechos demuestran lo que la palabra va diciendo, y al mismo tiempo se van corrigiendo cosas que tienen que hacernos progresar en el conocimiento de la verdadera voluntad de Dios. Y entonces, la historia en la que estamos ahora, que es el caso de Salomón, viene perfecto para entender de qué se trata, de salvarnos de las falsas elecciones o de las atracciones absurdas que se da en esta horda de salvajes que somos los hombres. Evidentemente, Salomón llegó al esplendor al pueblo de Israel. Es verdad. Pero en ese gran esplendor y en esa gran sabiduría que él tenía unas debilidades por el poder y por tener un harén demasiado exagerado, yo creo, para los momentos y para lo que fuera históricamente. Ya eso hizo que su propia vida se debilitara, cosa que a su muerte él tenía 2 hijos que se disputaron el reino, pero no se pusieron de acuerdo, ¿verdad?
Permíteme decir, cuando dices que el harén de Salomón era demasiado, yo diría sinceramente, aquí habría que decir, como dice el Papa actual y también el Papa Benedicto, tolerancia cero. Que no hubo en ese entonces. Una mujer. Una sola. No 300 concubinas, no 300 mujeres y 700 concubinas. Que no solamente fue eso, sino que Salomón, que construyó el templo de Dios, que fue la grandeza de Israel, terminó por construir en las colinas alrededor de la ciudad de Jerusalén templos a los ídolos de sus mujeres. O sea, eran mujeres que traía de otros pueblos. Y que venían con sus costumbres, con sus dioses. Y él, con tal de conformarlas, porque a veces las mujeres son exigentes, pues les edificó los templos que ellas pedían. Estoy seguro que en nuestro foro van a aparecer varias mujeres diciendo que los hombres también somos muy exigentes. Por supuesto. Pero, y aquí me viene Sor Juana Inés de la Cruz. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Por supuesto. No nos metamos en ese tema y sigamos con un reino que se ha dividido entre los dos hijos de Salomón, Jeroboam y Roboam. Unos en el norte, el reino del norte, y el reino del sur, que tiene una ventaja. En Judá, en los dos reinos del sur, que el reino de las dos tribus del sur, está la capital. Pero había habido otra capital antes, que era Silo. Y allí había estado nada menos que durante 200 y pico de años la tienda de la reunión con el arca de la alianza. Y que es David que la trajo. Y el hijo de David es el que hizo el desastre. Por lo tanto, muchos pretenden volver a hacer una ciudad en el norte. Y entonces, ¿qué pasó? Perdón, aquí, esto es importante. Las exequias de Salomón fueron terribles, hasta el punto que de las 12 tribus, 10 tribus dijeron, nos vamos de aquí, porque esta ciudad es un, perdón por la palabra, pero hay que decirla, esta ciudad es un prostíbulo. Y entonces nos iremos al norte y allí volveremos a ser una ciudad santa. ¿Que la construyen? Que la construyen en la futura Samaria, para que nos ubiquemos. Y hacen una ciudad más santa, hacen una ciudad peor todavía que Jerusalén. Porque el mal está dentro nuestro y no sabemos escuchar a veces la voz de Dios. Por eso, cuando tú nos dices que en la Biblia no está contenido solamente un libro con hojas y palabras, está contenida una persona que nos habla y nos habla a nosotros mismos. Y yo quiero invitarles, amigos, a que a partir de este diálogo coloquial que mantenemos con el Padre Hernán, ustedes tomen estas historias también para hacer ejercicios de lección divina, usando siempre Biblias que estén bien recomendadas por la Iglesia Católica, con notas y ayudas. Y en esto de las notas y ayudas ya tenemos a alguien que nos está poniendo la nota verbal. Vamos a hablar de los profetas, pero antes de los profetas que son escritores, hay unos profetas que son muy interesantes, que no escriben nada, pero que hacen muchas cosas. Déjame decir una cosa antes, Ricardo. Cuando yo era chico estaba prohibido leer la Biblia, porque hay algunos relatos que son fuertes sobre las malas costumbres de Israel, que podían traer muy malas ideas. Hoy en día, en el mundo en el que vivimos, estamos acostumbrados a no escandalizarnos por nada, como dicen algunos, pero que la lectura de la Biblia nos sirva realmente de escarmiento. Y esta etapa es una etapa especialmente rica para escarmentar, porque fue muy grave lo que ocurrió. Y entonces, ¿qué pasó? Pasó que, en definitiva, el pueblo de Dios se dividió en dos reinos. Yo, para decirlo más claro en términos nuestros, se dividió en dos países. Dos países completamente distintos. Y además enemigos. Ay. Y que entonces pelearon entre sí. Y por lo tanto se debilitaron.
Y cayeron en manos extranjeras. En nuestro país, en Argentina, hay un famoso libro que es el Martín Fierro, que viene a ser como el poeta que recoge toda la sabiduría de los gauchos de la Pampa y dice: los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Exacto. ¿Así pasó o no pasó? Tal cual, tal cual. Y entonces hay que decir que si 10 tribus se fueron al norte, diciendo haremos una ciudad mejor, y la hicieron peor, quedaron en Jerusalén solamente 2 tribus, apaleadas, por así decir, es decir, humilladas por los malos ejemplos. Se destruyeron aquellos restos lamentables de las mujeres de Salomón, que fueron los templos idolátricos. Y en el entorno del rey de Judá, a partir de Roboam, que fue el rey del sur, las cosas un poco empezaron a ordenarse. Pero en el norte las noticias que llegaban eran cada vez peores. Y ahí es donde aparece un fenómeno que no es nuevo en sí en la Biblia, pero que tiene connotaciones nuevas. Es que de vez en cuando salen algunos que nadie manda a llamar en medio del pueblo y que se ponen a cantar las 40. Y a ver, para los que no son argentinos, ¿qué es eso de cantar las 40? Decir... No tener pelos en la lengua y decir las grandes verdades. Pero sí. A veces las grandes verdades molestan, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. ¿Y quién es uno de estos personajes que empezó a cantar las 40? El profeta por antonomasia, que se llamó Elías. A ver, padre, yo creo que estoy sintiendo en mi celular que anda por ahí ya alguna llamada que dice, ¿qué es antonomasia? Antonomasia es por excelencia, es decir, el más claro ejemplo de algo en donde en él se redondea todas las cualidades o todos los defectos. Ok, el mejor o más importante de los profetas. Exacto. ¿Y quién es? Elías. El profeta Elías es el profeta por excelencia y que, si ustedes se acuerdan, cuando Jesús se transfiguró en el monte Tabor, ¿con quién apareció? Con Moisés y con Elías. Con Elías. Porque su importancia fue trascendental, en particular por una cosa, y es que no escribió ningún libro. Eso te iba a decir, yo no conozco en la Biblia un libro del profeta Elías, no existe. No. Y Jesús tampoco escribió ningún libro. Escribieron sobre él. Pero, y sobre el profeta Elías se escribieron algunas cosas en el primer libro de los Reyes. Perdón, Padre Hernán, entonces podemos hacer otro paralelismo más del Antiguo Testamento con el Nuevo y con Jesús el Cristo. De Jesús se dirá que era Elías, que había vuelto, que era una forma de alabarlo. No solamente fue mayor que Moisés, sino que fue más que Elías. Es cierto, porque cuando Jesús les dijo a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Inmediatamente dijeron, algunos dicen que eres Elías. Como se había dicho de Juan Bautista también. Porque el espíritu de Elías estaba en la mente de ellos, que como había sido arrebatado al cielo, seguía vivo en algún lugar y que volvería otra vez. Y efectivamente volvió. Y Jesús dirá que de Juan Bautista que era Elías, es decir, el espíritu de Elías, y que pasó de Juan Bautista mismo Jesús. Pero Jesús supera todas las cosas. Ahora es muy útil ver esta relación, esta progresión, en este camino que el Papa actual llama mistagógico, es decir, del misterio mejor interpretado. Eso es una forma de decir eso que llaman la mistagogia, que es el ir entendiendo mejor las cosas. Y ojalá este encuentro entre nosotros y para los que nos acompañan sea como un crecimiento, para darnos cuenta mejor de todo lo que significan estas cosas. Deseamos, obviamente, que a partir de este diálogo también se formen nuevos coloquios sobre la Biblia que nos puedan servir como esto de mistagogia, es decir, de ir creciendo
en el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que aunque estamos hablando del Antiguo Testamento, la referencia central siempre es a Jesús el Cristo, el Señor, el único Señor. Pero después de Elías hay un sucesor muy curioso que todo el mundo habla, porque Elías fue tan grande que fue arrebatado a los cielos. Sí. ¿Y su sucesor quién era? Un discípulo suyo llamado Eliseo. Pero déjame decirte una cosa. En el profeta Elías hubo una novedad que se pasó a su discípulo Eliseo. Y es el único profeta que hizo milagros, como hizo Jesús. Lo que se llama un profeta taumatúrgico. Otra palabra que es bueno que entre en la mente, que es el que hace maravillas. Taumaturgo. Taumaturgo. O sea que taumaturgo es el que hace milagros. Sí. Y eso ocurrió especialmente en Elías, como fue resucitar al hijo de la viuda de Sarepta, por ejemplo. O también en el hecho del Monte Carmelo. Cuando estaban los sacerdotes de los Baales. Exactamente. Esas cosas que hizo espectaculares el mismo Elías, lo ponen a un nivel comparativo e incomparable con Jesucristo, es decir, como ningún otro profeta. Y así es como este Elías fue muy importante. Yo podría abrir un paréntesis, sí, si me permites, padre, porque creo que es muy interesante esto. Dios se ha ido revelando progresivamente. Eso es la mistagogia, justamente. La revelación progresiva, porque fíjense que hasta este momento el pueblo, tú acabas de mencionar que Salomón le construye templos a los dioses paganos. Es decir, él cree, aun cuando él tiene el suyo, que existen otros dioses. Y no los niega, porque si no, no les hubiera construido eso. Y aquí viene una cuestión importantísima con Elías. Cuando Elías demuestra que hay un solo Dios, porque no se quema ese sacrificio que iban a hacer, que debía quemarse, y los dioses, los Baales estos... No. Incluso Elías se ríe, los sacerdotes, y dice, no, griten más fuerte, porque quizás está de viaje o está durmiendo. Como por decir, dense cuenta que no hay otros dioses. Esto puede ser, este momento que estamos hablando de Elías, puede ser un momento muy importante para descubrir que todos se den cuenta que hay un solo Dios verdadero. Es un camino todavía que tendrá que avanzar hasta el momento de la cautividad de Babilonia, porque todavía habrá reyes que serán idólatras. Y este problema es un problema también progresivo, ir haciendo desaparecer el concepto de un monoteísmo en un sentido amplio. Los judíos son monoteístas, por supuesto, pero porque adoran un solo Dios. Pero en muchos lugares de la Biblia parecería que se tolera que otros pueblos tengan otros dioses. Es como si dijéramos hoy, esos son de otros planetas. Son hijos de otros dioses y de otras culturas, de otras realidades. La cohesión de la humanidad todavía no se la conoce. Y el motivo de la división de unos pueblos con otros son el origen de distintos dioses. Y esto es todo un camino progresivo, como estás explicando. Lo único que te puedo decir es que Elías manifestará la existencia de un solo Dios único y verdadero, pero no entrará todavía en todas las mentes. Porque ni llevará a todos por ese camino. Llevará a los que quieren hacerle caso, porque en esto la libertad humana siempre queda en verdad. Ahora, hay que decir aquí el famoso caso del rey Ahab y la reina Jezabel, que fue una reina de Tiro y que trajo también ella la idolatría y que se le enfrentará Elías y las cosas terminarán muy mal con ellos, pero es todavía un hacer ver que es un camino paulatino de crecimiento y manifestación de Dios, poco a poco, porque Dios sabe que crecemos poco a poco y que somos duros para entender. Pero bueno, ni Elías ni Eliseo dejan ningún escrito ellos no, se escribe sobre ellos, pero ellos no escriben. Pero luego vienen otros profetas en la historia que sí escriben. Eso es. Y nosotros los tenemos muy catalogados. Hay profetas
en la Biblia, que son los mayores. ¿Cuántos son los profetas que nosotros llamamos mayores? Son 4 grandes profetas. El más importante es el profeta Isaías, que no es solamente un profeta, una persona única, sino una escuela profética. Y después vendrá Jeremías, un profeta especialmente querible, que de alguna manera crea una escuela también, porque él tendrá a su discípulo y su secretario, que fue Baruch, que siguió escribiendo en su nombre, y además están los escritos de las lamentaciones de Jeremías, que pueden haber tenido todavía otro autor. Y además se escriben y se reescriben las mismas profecías porque son quemadas en público. Pero las profecías de Jeremías. ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo de que quieran quemar esas profecías que él ha escrito? Porque las profecías de Jeremías, y esto es muy importante señalarla, anuncian el gran desastre de Jerusalén. Pero aquí hay una cosa importante para señalar enseguida en cuanto hablamos de los profetas. Los profetas no son aquellos que anuncian el futuro, sino que aquellos que en base al recuerdo de la alianza y lo que dijo Dios a su pueblo, dirán, como había dicho el Señor, si hemos cumplido todo lo que el Señor dijo, no tenemos nada que temer. Si no lo hemos cumplido, preparémonos para lo peor. Yo quisiera, en nombre de todos los que nos están escuchando y tratando de pensar lo que nos han pedido, ¿cómo que el profeta no es el que anuncia el futuro? A ver, siempre hemos pensado que, habla el profeta, y hoy en día, lamentablemente, querido padre Hernán, está muy de moda que en algunas formas de cristianismo no católicos, a algunos se les da el título de profeta, y va a hablar el profeta fulano, y se dicen cosas, y lo que se habla siempre es del futuro. Entonces, estos profetas que tú estás mencionando en la Biblia no son adivinadores. La palabra profeta no es un adivinador. Estás contando exactamente el problema que no hubo tiempo de hablar en el programa anterior de lo que ocurrió con el rey Saúl. El rey Saúl ofreció un sacrificio sin ser sumo sacerdote y se fue a consultar las adivinas. Y eso fue el principio de su fin, porque no puso su confianza en la palabra de Dios, sino en las habladurías, en los fideísmos, en las creencias inventadas por los hombres o por sensaciones humanas. Y eso es totalmente contrario al profetismo. El verdadero profeta anuncia lo que va a venir en clave del pasado, porque interpreta la palabra de Dios. Interpreta a ese Dios que habla, que me habla, que nos habla y que nos invita a decir, cumplan con lo que yo les he pedido. Por lo tanto, no es adivino y no es un mago. Muy importante. No es magia la fe cristiana ni la fe hebrea, sino que es lo que parte de una palabra dicha claramente. Y esto es fundamental, porque los profetas, ¿qué hacen? Nos traen el don de la palabra de Dios, un Dios que habla y que habla concretamente. Profeta es el que habla en nombre de Dios, profiere la palabra de Dios. Y ahí es donde está la fuerza, pero palabra de Dios, no palabras de hombres. Sí, a mí me llama poderosamente la atención la vocación de los profetas, y antes de que se nos acabe el tiempo para hablar de lo siguiente, yo quiero invitar a nuestros amigos y amigas que lean la vocación de los profetas. Si hay textos que son profundamente posibles leerlos desde nuestra perspectiva, es el tema de la vocación. Me acuerdo del profeta Jeremías, que él tiene miedo y le dice, no tengas miedo, porque donde tú vayas, yo iré. Es decir, no vamos a leerlo, pero se los invito a que lo hagan en casa, en clave de Lección Divina, y pueden usar esta aplicación de Cristonautas para poder buscar los ejercicios de Lección Divina vocacionales que hemos hecho ahí. Ahora, estos profetas han anunciado, en algunos casos, la destrucción de lo más sagrado que se tenía, que era el templo. Y ahí es donde está el drama de Jeremías. Pero era su misión porque era verdad lo que iba a decir. Porque era verdad que los reyes se habían olvidado del Señor.
Y hay que decir que en la lista de los reyes de Israel, ya lo había dicho Dios a Samuel, dales un rey, ya verán lo que les va a pasar. Dales cuando unos tú reyes. hablabas así en bajito. Y la historia dice que cada vez que muere un rey, muere, es enterrado con su padre, y este fue peor que todos los anteriores. Así que si pasan 400 años donde cada uno es peor que los anteriores, imaginaros a dónde fue a parar el reino de Dios. ¿Y el templo por qué se destruye? Porque lo va a cercar la ciudad Nabucodonosor y la va a destruir en un momento terrible que se llama la cautividad de Babilonia. Pero sobre eso hablaremos la próxima vez. Claro. Pero antes de terminar con los profetas, yo quisiera decirles que profeta mayor debería ser considerado también Amós, el de la justicia, y Oseas, que no son considerados mayores porque sus escritos son muy breves. Pero Oseas es una historia hermosísima, porque tuvo un drama personal. Se enamoró de una mujer de mala vida, que además era una prostituta sagrada, así se llamaba. Y cuando su mujer le falló, le fue infiel, se desquitó con el papel. Y escribiendo en el papel la vergüenza que tenía que su mujer lo había engañado, de pronto él que le había dicho, yo te llevaré al desierto y te hablaré al corazón, dijo un día, como cuando te saqué de Egipto. O sea, está releyendo la historia de todo el pueblo. Es decir, presenta a Dios como el esposo de Israel y a Israel como la esposa que engaña a su Dios, la esposa infiel, la esposa adúltera. Y a pesar de todo, dice que la sigue queriendo. Este drama que nos acaba de contar el Padre Hernán es el drama también de nuestra vida. Por eso yo te invito a ti a leer la Biblia en una actitud orante para descubrir quién eres tú en verdad. El tiempo se nos ha ido, Padre Hernán. Gracias por todo esto que nos estás enseñando. Gracias a Dios, porque es Él el que nos regala estas cosas tan hermosas. Seguimos en contacto y no se olviden, aquí en la pantalla verán algunas formas de comunicarse con nosotros y de bajar la aplicación Cristonautas. Hasta pronto.